¿Sabías que una de las historias más conocidas de la Biblia podría estar basada en una mala traducción? Durante siglos se nos ha dicho que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Pero ¿y si el texto hebreo original cuenta una historia diferente? Una que podría cambiar la manera en que vemos toda la narrativa de la creación. Hoy iremos más allá de la superficie y profundizaremos en las escrituras hebreas, descubriendo el significado oculto detrás de la palabra, una palabra que ha sido malinterpretada durante siglos. ¿Qué significa realmente? ¿Es en verdad solo una costilla o podría significar algo mucho más profundo? Exploraremos antiguos mitos de la creación, descubriremos hallazgos de la arqueología y revelaremos las poderosas implicaciones teológicas que se han perdido en la traducción. Esto no trata solo de una palabra, sino de descubrir el diseño original de Dios para la igualdad, la unidad y la asociación entre hombre y mujer. Así que, si alguna vez te has preguntado si esta historia tiene más de lo que parece, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros hasta el final mientras desentrañamos el misterio detrás de la costilla de Adán, descubrimos la verdad del texto hebreo y desafiamos siglos de enseñanza tradicional. Créeme, no querrás perderte lo que estamos a punto de compartir. Antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de una de las mayores malas traducciones de la Biblia, empecemos. Y no olvides comentar abajo con tus pensamientos y compartir este video con amigos que aman profundizar en las escrituras. Juntos exploremos la sabiduría oculta de la palabra de Dios. Comencemos con una historia que la mayoría de nosotros conoce, la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Es una narrativa que muchos han escuchado en la escuela dominical, leído en estudios bíblicos y visto representada en el arte a lo largo de la historia. El relato se encuentra en Génesis 2, 21-22, que dice: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar. De la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Este pasaje se ha interpretado tradicionalmente de manera literal: Dios tomó un hueso de costilla de Adán, lo usó como material para crear a Eva y luego se la presentó a Adán como su compañera. Es una lectura directa y la imagen es poderosa. Transmite una sensación de intimidad en el acto de creación y resalta el vínculo único entre hombre y mujer, sugiriendo que Eva fue hecha de una parte del propio Adán. Con el tiempo, esta interpretación quedó profundamente arraigada en la tradición cristiana y en la cultura. La historia de la costilla se usa a menudo para ilustrar la unidad del matrimonio, donde el esposo y la esposa son vistos como una sola carne, literalmente conectados por el hueso de la costilla. En sermones, la narrativa se ha utilizado como metáfora de la relación complementaria entre hombres y mujeres. La idea de que Eva fue hecha de la costilla de Adán ha sido tomada para significar que la mujer fue creada para estar cerca del corazón del hombre, ser amada y protegida. En el arte y la literatura vemos numerosas representaciones de Adán durmiendo profundamente mientras Dios toma una costilla de su costado. Pinturas del Renacimiento, por ejemplo, dramatizan esta escena, destacando el acto divino de la creación. Esta imaginería ha reforzado la interpretación literal y ha moldeado la manera en que muchos cristianos piensan sobre los orígenes de la mujer. ¿Por qué esta interpretación es tan extendida? La comprensión tradicional de la costilla de Adán ha persistido por varias razones. En primer lugar, la simplicidad de la historia la hace fácil de recordar y transmitir. Es una explicación sencilla de cómo Dios creó a la mujer y encaja bien con la narrativa general de Génesis. En segundo lugar, la idea de la costilla respalda la enseñanza de la unidad en el matrimonio que se encuentra en otras partes de la Biblia, como en Mateo 19:5 donde Jesús dice: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Este versículo se conecta a menudo con el relato de Génesis, reforzando el simbolismo de que Eva fue hecha del cuerpo de Adán. Sin embargo, la interpretación tradicional también viene con algunas consecuencias no intencionadas. Durante siglos, la idea de que la mujer fue hecha de un hueso pequeño e insignificante ha contribuido a ciertos estereotipos culturales sobre el papel y el valor de la mujer. En algunos casos, se ha malinterpretado para insinuar que las mujeres son secundarias respecto a los hombres o menos importantes porque fueron hechas de una parte aparentemente pequeña del cuerpo masculino. ¿Pero qué pasaría si esta interpretación estuviera basada en una mala traducción? ¿Qué pasaría si el texto hebreo original revelara un significado más profundo y más significativo? Aquí es donde se pone interesante.
Cuando observamos más de cerca el idioma hebreo original, descubrimos que la palabra traducida como costilla en realidad podría referirse a algo mucho más importante. Para descubrir el significado más profundo detrás de la creación de Eva, debemos examinar la palabra hebrea usada en Génesis 2, 21-22. El término clave aquí es Selah, que a menudo se traduce como costilla en la mayoría de las versiones en inglés de la Biblia. Sin embargo, esta traducción puede no reflejar con precisión la intención original del texto. De hecho, cuando profundizamos en el idioma hebreo y su uso en todo el Antiguo Testamento, encontramos una historia diferente. ¿Qué significa realmente Selah en hebreo? Selah no es la palabra típica para un hueso de costilla. Si el autor de Génesis hubiera querido especificar una costilla, podría haber usado un término más preciso como etzem, que significa directamente hueso. En cambio, la palabra elegida es Selah, y esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Curiosamente, en casi todas las demás ocasiones no significa costilla, sino que se refiere al lado de algo, como el lado de una estructura, un objeto o incluso una persona. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 26 horas y 20 minutos, donde la palabra Selah se usa para describir los lados del tabernáculo, una estructura sagrada que los israelitas construyeron como lugar de adoración durante su travesía en el desierto, y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, habrá 20 tablas. En este contexto, está claro que Selah se refiere a un lado, no a un solo hueso de costilla. El uso de Selah para describir los lados del tabernáculo, una estructura santa y significativa, sugiere que lleva un significado de soporte y estructura integral, más que algo pequeño o menor como una costilla. Este significado más amplio se refuerza en otros pasajes también, como en 1 Reyes 6:5, donde Selah se usa para describir los lados del templo de Salomón. Contra la pared de la casa edificó cámaras laterales, Selah, alrededor, contra las paredes de la casa, tanto del santuario mayor como del lugar santísimo. Aquí Selah claramente significa una cámara lateral o un lado completo del edificio, enfatizando nuevamente su significado como parte de una estructura más grande y de apoyo. Entonces, ¿por qué se traduce como costilla en el relato de Génesis? Para comprender completamente por qué la palabra Selah fue traducida como costilla en muchas Biblias modernas, necesitamos remontarnos a las primeras traducciones de las Escrituras hebreas, en particular a la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Esta antigua traducción, completada en el siglo III a.C., desempeñó un papel fundamental en la forma en que se entendió la Biblia en el mundo de habla griega y más allá. La Septuaginta fue realizada por eruditos judíos en Alejandría, Egipto, quienes tradujeron las escrituras hebreas al griego para la gran comunidad judía de la diáspora que vivía fuera de Israel. El griego se había convertido en el idioma dominante de la región después de las conquistas de Alejandro Magno, lo que hacía las escrituras más accesibles para los judíos que ya no eran fluidos en hebreo. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra Selah en Génesis 2:21, eligieron la palabra griega pleura. Esta es una elección significativa porque pleura en griego puede significar lado, pero también se usa comúnmente para referirse a la caja torácica o a las costillas. El doble significado de pleura creó una ambigüedad que no estaba presente en el texto hebreo original. En el mundo de habla griega, esta traducción llevó a los lectores a imaginar literalmente una costilla siendo tomada del cuerpo de Adán, aunque la palabra hebrea Selah generalmente se refería a un lado y no a un hueso específico. La influencia de la Septuaginta no se detuvo ahí. Cuando Jerónimo, un erudito cristiano temprano, tradujo la Biblia al latín a finales del siglo IV después de Cristo, dependió en gran medida de la Septuaginta, así como de los textos hebreos. Su traducción, conocida como la Vulgata, se convirtió en la Biblia estándar de la Iglesia Occidental por más de 1000 años. En la Vulgata, Jerónimo tradujo pleura al latín como costa, que significa específicamente costilla. Esta elección probablemente fue influenciada tanto por la comprensión anatómica de la época como por el texto griego que estaba usando como referencia. Al traducírsela como costa, Jerónimo solidificó la idea de que Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación fue luego transmitida en innumerables manuscritos medievales, enseñanzas religiosas y tradiciones de la Iglesia. Avanzando hasta principios del siglo XVII, cuando la Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés, los traductores de la versión King James, KJV, trabajaban en un contexto histórico y teológico que ya estaba fuertemente influenciado por la Vulgata latina. Para este tiempo, la idea de la costilla se había arraigado tanto en el pensamiento y la iconografía cristiana que era casi incuestionable.
Los traductores de la KJV, siguiendo la tradición de la Vulgata, tradujéronsela como costilla, reforzando aún más esta interpretación en el mundo de habla inglesa. Esta elección tuvo un impacto significativo. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos fue el texto principal para millones de cristianos de habla inglesa, moldeando su comprensión de las historias bíblicas, incluida la creación de Eva. La idea de la costilla se convirtió en parte de la doctrina cristiana, enseñada en iglesias y representada en el arte, aunque el texto hebreo original sugiere algo mucho más amplio, el lado de Adán, un concepto que lleva un significado más profundo y simbólico. La traducción de cela como costilla en lugar de lado ha tenido implicaciones de gran alcance, no solo para la interpretación bíblica, sino también para la comprensión cultural y teológica de los roles de género. La imagen de Eva siendo hecha de un solo hueso de costilla a menudo se ha usado para sugerir que la mujer es una creación secundaria, derivada de una parte pequeña y aparentemente menos significativa del hombre. Esta interpretación ha contribuido a ciertas visiones patriarcales dentro de la Iglesia y de la sociedad, reforzando la idea de que las mujeres son de alguna manera inferiores o subordinadas a los hombres. Sin embargo, cuando consideramos el acumulado en lugar de costilla, las implicaciones teológicas de la historia de la creación en Génesis cambian drásticamente. Esta interpretación va más allá de la idea de que Dios tomó un hueso pequeño de Adán para crear a Eva, sugiriendo en cambio que Dios tomó todo un lado de Adán, representando carne, hueso y espíritu, para crear una pareja totalmente igual y complementaria. Este concepto tiene un significado profundo, ya que enfatiza la unidad y la igualdad entre hombre y mujer, lo cual es fundamental para la enseñanza bíblica sobre las relaciones y el matrimonio. Esta interpretación es poderosamente afirmada en Génesis 2:24, que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y se hacen una sola carne. La frase una sola carne en este versículo es más que una descripción poética del matrimonio, es una declaración profética sobre la naturaleza de la relación entre hombre y mujer. El concepto hebreo de convertirse en una sola carne refleja un vínculo íntimo en el que dos personas ya no son individuos separados, sino un todo unificado, simbolizando una asociación completa. Esta unidad no implica una jerarquía donde uno domine al otro. En cambio, es una relación mutua y armoniosa donde ambos son vistos como igualmente valiosos y esenciales. Al entenderse el acumulado, vemos la creación de Eva como un acto que establece la igualdad de género desde el principio. La mujer no es creada como una ocurrencia tardía ni como un ser inferior, sino como una contraparte esencial, hecha del lado de Adán para estar a su lado. Esta idea profética de unidad e igualdad resuena en toda la Escritura y se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El tema de la unidad y el respeto mutuo entre hombre y mujer continúa en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo profundiza en la relación entre esposo y esposa en Efesios 5, 28-31. De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Después de todo, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia. Las palabras de Pablo revelan una profunda verdad espiritual sobre el matrimonio. Al instruir a los maridos a amar a sus esposas como a su propio cuerpo, Pablo enfatiza la unidad y la interconexión de hombre y mujer. Su enseñanza remite al relato de la creación en Génesis, donde la mujer es hecha del lado del hombre. Así como una persona no daña ni descuida su propio cuerpo, tampoco los maridos deben tratar a sus esposas con otra cosa que no sea cuidado, respeto y amor. Pablo luego vincula esta relación con la unión de Cristo y la Iglesia, presentando el vínculo matrimonial como un reflejo del amor de Cristo por su pueblo. Esta conexión enfatiza que el matrimonio está destinado a ser una relación de amor sacrificial, donde ambos cónyuges se honran y cuidan mutuamente. La enseñanza de Pablo sobre el matrimonio en Efesios refleja la visión de Génesis de igualdad y asociación, una unidad donde cada parte apoya y fortalece a la otra. El acto de crear a Eva del lado de Adán conlleva un simbolismo profético que va más allá de la narrativa inmediata. La idea de compartir la imagen de Dios es central para entender este simbolismo. En Génesis 1, 26-27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo indica que tanto hombres como mujeres fueron creados a imagen de Dios, una verdad profunda que enfatiza la igualdad y dignidad de todas las personas. Al crear a la mujer del lado del hombre, Dios está reforzando simbólicamente que ambos géneros reflejan por igual su imagen y son igualmente valiosos ante sus ojos.
Cuando consideramos la creación de Eva del lado de Adán, se vuelve claro que la unidad y la igualdad fueron parte del diseño original de Dios para la humanidad. La separación de Adán y Eva en dos seres distintos, creados para ser una sola carne, muestra que son incompletos el uno sin el otro. Esta idea se alinea con el concepto de opuestos complementarios presente en muchas culturas antiguas, donde dualidades como día y noche, cielo y tierra, o masculino y femenino, son vistos como interdependientes y esenciales para el todo. Al tomar un lado de Adán, Dios crea para él una pareja igualmente capaz de reflejar la imagen de Dios. Esta unidad está destinada a modelar la naturaleza comunitaria y relacional de Dios, un tema que recorre toda la Biblia. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación de amor y apoyo mutuo, así también hombre y mujer están llamados a una relación de unidad y respeto mutuo. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales de patriarcado que a menudo han dominado las sociedades a lo largo de la historia. Cuando leemos el relato de Génesis en su idioma y contexto originales, se hace evidente que la Biblia no promueve una jerarquía en la que el hombre sea superior a la mujer. En cambio, presenta una visión de igualdad donde ambos géneros están destinados a reflejar juntos la imagen de Dios. La traducción de Sela Acumulado nos invita a ver la historia de la creación en Génesis como un mensaje contracultural para su época, uno que valora tanto al hombre como a la mujer como coherederos de la imagen de Dios. Este mensaje es radical, especialmente en el contexto del mundo antiguo, donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedad o inferiores a los hombres. El relato de Génesis, sin embargo, ofrece un modelo de relación basado en igualdad, respeto y propósito compartido. El tema de la unidad entre hombre y mujer es parte de una narrativa bíblica más amplia que apunta hacia la restauración y la plenitud. A lo largo de la Biblia vemos un llamado a que la humanidad regrese al diseño original de Dios. La unidad y la igualdad que fueron interrumpidas por la caída finalmente son restauradas a través de Cristo, quien vino a reconciliar a la humanidad con Dios y unos con otros. En Gálatas 3:28 Pablo repite este tema de restauración e igualdad: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esta declaración refuerza la idea de que en Cristo estamos llamados a trascender las divisiones sociales y a abrazar la unidad que fue intencionada desde el principio. La creación de Eva del lado de Adán puede verse como un anticipo de esta unidad, un destello de la armonía y la igualdad que Dios desea para toda la humanidad. En los últimos años, eruditos bíblicos y lingüistas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Sela como costilla, recurriendo en su lugar al texto hebreo para una comprensión más precisa. Al examinar el contexto y el uso más amplio de Sela en todo el Antiguo Testamento, están redescubriendo una interpretación más profunda de la creación de la mujer, una que enfatiza unidad, asociación e igualdad en lugar de jerarquía y subordinación. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico, tiene el potencial de transformar la manera en que leemos e interpretamos una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a revisar la narrativa de la creación con nuevos ojos y a apreciar la profundidad y riqueza del texto hebreo original, que ofrece una visión del hombre y la mujer como socios complementarios, compartiendo por igual la imagen y el propósito de Dios. Al final, este examen de las primeras traducciones revela cómo la elección de una sola palabra puede moldear siglos de creencias y tradiciones. Nos desafía a profundizar en las Escrituras, a buscar entendimiento en los idiomas originales y a descubrir el verdadero mensaje que Dios quiso para su pueblo. En conclusión, la historia de la costilla de Adán es un ejemplo fascinante de cómo una mala traducción puede alterar nuestra comprensión de la Escritura. La palabra hebrea se la apunta a algo mucho más profundo, la creación de una pareja del lado de Adán, enfatizando unidad e igualdad. Este hallazgo no es solo una cuestión semántica, tiene profundas implicaciones sobre cómo entendemos la relación entre hombres y mujeres en la Biblia y en nuestras vidas hoy. Es un recordatorio de que la Biblia es un texto rico y complejo, lleno de tesoros ocultos que podemos descubrir cuando la estudiamos con profundidad y cuidado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia, la arqueología y la profecía bíblica. Si encontraste este video esclarecedor, no olvides darle un me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que puedan estar interesados en descubrir los misterios de la Biblia. Continuemos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios.